Cristo vino, derramó hasta su última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Y hay una pregunta importante, hermano. En tu corazón, en tu entendimiento, aquí vino el Señor. Amén. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero es importante, hermanos, porque a veces creemos que el Señor vino a tantas cosas, pero tenemos que centrar a qué vino. Él vino a darnos salvación. A salvación de el pecado, de las cosas, dice la palabra, que han de suceder, si es necesario. Quiere decir que diariamente el Señor nos salva de tantas cosas, hermanos. Y como parte final, la salvación para tener vida eterna. Amén. Pero es interesante ver esto, hermanos, porque resulta que lo que vamos a platicar el día de hoy es un tema que se divide en tres conceptos, básicamente. Sanidad espiritual, reconciliación y restauración. La verdad vamos a tratar de ser un poco breves por la situación de la salud de nuestros hermanos, o de todos, ¿no? Pero que Dios nos dé la capacidad de trasladar lo que se necesita y que es importante. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria. Y siempre, Señor, en esta mañana, Padre, nueva cuenta, te damos gracias, Dios. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, tú siempre estás contemplándonos, cómo actuamos, cómo vivimos, Señor. Yo estoy seguro en mi corazón, Padre, que tú te gozas, porque aún con las batallas, situaciones, tribulaciones, problemas, enfermedades, aquí estamos, Padre. Aquí estamos para alabarte, glorificar tu santo y bendito nombre, pero para entender también lo que quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Te pedimos bendigas tu palabra, Señor, que sea tuya, Padre. Es un tema un poquito controversial lo primero, Padre, pero yo sé que tu Espíritu Santo nos va a dar la claridad, Dios. Toma la autoridad en cada uno de nosotros, toma la autoridad en el ambiente. Reprendemos todo espíritu del enemigo que se quiera levantar y distraernos, Padre. Todo problema de enfermedad que hay, Padre. Toma la autoridad, Dios. Toma la autoridad, Dios, en cada uno de nosotros. Y enséñanos, Padre, porque seguramente nos quieres enseñar algo, Padre. Gracias. A ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, hermanos. Entonces, decíamos que el primer punto es sanidad espiritual, ¿no? Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de sanidad no podemos dejar de hablar, de recordar que somos seres trinos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, no sé, es un poco difícil, sobre todo porque hay tantos enfermos. Y el primer punto que vamos a tratar es eso, la sanidad del cuerpo. Amén. Y yo les preguntaba al principio, hermanos, que si tenemos bien definido a qué vino el Señor. Porque muchas veces queremos crearle obligaciones al Señor, que desde el principio no venía con esa idea, ¿verdad? Son consecuencia. Casi las cosas del Señor, hermanos, son consecuencia. Siempre queremos que sean motivos, no, son consecuencia. El otro día estaba estudiando algo y le decía yo, ¿quieres tener motivo para hacer algo? No, es al revés. Toma una decisión, hazlo y eso te va a motivar a seguirlo haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? También en la palabra, a también entender eso. Hay cosas que una vez que tú ya encuentras una identidad con Dios, tienes una comunión verdadera con el Señor, entonces tú vas haciendo las cosas ya como consecuencia, no para, sino como consecuencia. Lo que decíamos en algún momento que estudiamos la ofrenda, ¿se acuerdan? La ofrenda, el dar la ofrenda, no es un motivo para que te dé el Señor, es porque Él ya te dio.
Y porque tú ya lo entendiste en tu corazón para qué es la ofrenda, ¿no? Porque es muy importante que todo lo que hagamos para Dios sean con conocimiento. No nomás es obedecer órdenes, no. Es tener, fíjate qué hermoso es el Señor. Nos explica por qué. Pero tú y yo a veces no hacemos caso, ¿verdad? Nomás hay que hacerlo. Siempre hay que buscar por qué, para qué. Entonces, hermano, el primer punto que quisiéramos tratar sería la sanidad en el cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a ver Juan 3:16. Dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿No? Quise elegir este versículo, o estos dos versículos, hermanos, para señalar algo importante. Es muy específico el Señor cuando nos dice la palabra, cuando nos dice que el Señor vino a salvarnos, ¿no? A darnos la posibilidad de tener vida eterna. Cuando Él fue crucificado, en ese momento fuimos perdonados de los pecados pasados, presentes y futuros, y de esa manera ahora podemos vivir en esa libertad, con esa nueva identidad. Pero trayendo esa naturaleza pecaminosa que de alguna manera nos va a estar atacando durante todo el tiempo que estamos aquí en la tierra. Recordemos que somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Entonces, qué importante es esto. Mira, ahora vamos a ver Mateo 16. Mateo 16, versículos 24 y 25. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí suena? Sí. ¿Sí se oye? Sí. Ok. Entonces, ¿qué dijimos? Mateo 16, versículo 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Amén. Nosotros tenemos que distinguir, hay una vida terrenal, que somos peregrinos, y la vida espiritual, que es la que nos debe de regir en forma general, ¿no? Bueno, les decía yo que el Señor vino a salvarnos, hermano. El Señor no vino a hacer milagros. El Señor no vino a que en cuanto tú lo solicites, Él se presenta y hace lo que nosotros queremos, que es conforme a nuestra voluntad o conforme a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, el Señor vino a salvarnos. En ningún momento dice que Él vino a curar nuestras enfermedades. Amén. Esa parte es importante. Ahora, ¿dónde es donde nace todo esto? Dice la palabra que del Señor nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces esto tuvo un origen, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída tuvo un origen. Y es importante recordarlo y entenderlo. Vamos a ver Génesis 2. Génesis 2, versículo 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Murieron físicamente? No, ¿verdad? Lo que pasó fue que cambiaron su naturaleza. ¿Por qué? Ellos tenían una comunión con Dios, hermano, como tú y yo la tenemos.
Hay una serie de cuestionamientos, ¿verdad? Pero el tipo, ellos eran entes espirituales, Adán y Eva. Realmente no se habla de sangre, y si era una sangre, era una sangre diferente, ¿verdad? Pero entonces ellos desobedecen y eso trae una consecuencia. Vamos a ver 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho que no coméis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 19. Con el sudor, las consecuencias, ¿no? Vamos a ver. Bueno, después de que comió, estamos hablando del 6. Bueno, vamos a darle lectura para seguir la secuencia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ahí había cambiado su naturaleza, ¿no? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí echándole la culpa a la mujer, ¿no? Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ya entramos al 19. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Todas estas, hermanos, fueron consecuencias. La naturaleza cambia, somos sacados de ahí, y ahora nuestra naturaleza es propensa a enfermarse, sí. Es propensa a morir, dejar de existir en la tierra, y aún más, salimos muertos espiritualmente, ¿no? Que de hecho ya es un total problema. No había una comunión con Dios. ¿Qué quiere Dios? Que regresemos a esa naturaleza, que volvamos a tener un contacto y una comunión verdadera con Dios. Ese es el verdadero punto que tenemos que trabajar en nuestra vida, hermanos. Buscar la comunión con Dios. Cuando tenemos la comunión con Dios, todo se empieza a ver de manera diferente, porque entonces entendemos y amamos a Dios por lo que es, no por lo que nos dé. Que ese es un gran problema. Entonces, vamos a ver 2 Corintios. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Antes de leer eso te quiero platicar algo. Estamos a veces en una situación que abusamos del amor de Dios o pretendemos abusar del amor de Dios.
Le decíamos que el Señor principalmente vino a salvarnos. Los milagros que hizo, hermano, fue por amor, por misericordia y para manifestación de su poder. Y si te das cuenta, no a todo el mundo, no todo sanaba. O sea, había manifestaciones que en ese momento eran importantes. Y yo me pongo a pensar que aún los siervos, los héroes de la fe, todos, hermano, padecieron de enfermedad. Ahora, a veces nosotros nos peleamos con Dios porque decimos, ¿por qué estoy enfermo? ¿No? ¿Por qué a mí? Había un atleta olímpico, no recuerdo, pero desde niño platica que fue seleccionado dentro de muchos, ¿no? Y terminó siendo, entre millones de gente, él terminó siendo el número uno. Pero resulta que al paso del tiempo se le declara cáncer. Y lo van a ver, ¿no? Y dicen, oye, pero ¿cómo no estás enojado con Dios? Dice, no, porque de 1 millón me consiguió para darme algo bueno, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia que ahora me escoge de 1 millón para que yo sea el que tenga cáncer, ¿no? Ahora, hermanos, eso es importante entenderlo. Ahorita, más adelante lo vamos a ver, porque siempre es importante encontrar la explicación de la cosa y pedirle a Dios adecuadamente. Pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Ignoramos la voluntad de Dios. Hay procesos en nuestra vida que nosotros no interrumpimos porque creemos que es lo correcto. Y a veces estamos empecinados en hacer algo. Un competidor olímpico lucha por tener el primer lugar, ¿no? Deja vida social, deja familia, una jovencita deja la posibilidad de casarse, o sea, todo lo que le dedica, ¿no? Y cuando resulta que queda en primer lugar, ¿qué pasa después? Ya lo logró. ¿Qué pasa? A veces nos empecinamos en hacer cosas, hermano. Hay que ver que sean agradables a Dios. A veces queremos hacer nuestros propósitos. ¿Y quién te dijo que Dios quería que fueras campeón de 100 metros, no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo que la parte importante es tener verdaderamente comunión con Dios. Eso es lo que hay que preocuparnos. Porque cuando tengamos comunión con Dios, Dios nos va a estar hablando. Y hay veces que vamos a hacer cosas que incluso van en contra de todo lo que la gente dice, ¿eh? Pero es preferible obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Amén. Entonces, ¿por qué te quiero citar este ejemplo? Porque en 2 de Corintios 12, 7, 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, hermanos. Nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Pidiéndole a Dios que le quitara ese aguijón. Hay varias teorías respecto al aguijón, ¿verdad? Se habla de un dolor de la espalda, se habla de un problema de la vista, se habla también de la tristeza que tenía el apóstol Pablo de haber entregado al primer mártir cristiano, que era Esteban, ¿no? O sea, todo eso pudiera haber sido el aguijón. Pero para el tema que nos trata, vamos a pensar que sea el dolor que tenía en su espalda. O en su espalda o en la vista. Era algo que lo estaba limitando. Lo estaba limitando en su servicio a Dios. Fíjate. Y le dice al Señor, quítame este aguijón, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Hay veces que nosotros por cualquier cosita ya andamos queriendo dejar las cosas de Dios, ¿verdad? Yo me gozo, hermano, porque a pesar de que ha habido gente, estamos enfermos y todo, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y el Señor se goza, hermano, porque se hace un esfuerzo.
Porque cuando estás con la cartera llena, con plena salud, confío feliz con tu esposa, con tu familia y todo, y venir a alabar a Dios, pues está bien fácil, ¿no? Pero cuando no hay dinero, cuando no sabes si va a haber dinero mañana, cuando estás enfermo, cuando ya te dijeron que tienes una enfermedad grave, ¿no? Ahí es, en nuestra debilidad es donde se ve el poder de Dios. Amén. Mira, vamos a ver primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5:23. Amén. Dice el apóstol Pablo, le aconseja a Timoteo, ¿eh? Dice, no impongas, bueno, no, es el 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un siervo de Dios. Era el discípulo de Pablo, ¿no? Si realmente nuestro Señor el propósito hubiera sido curar nuestras enfermedades, ¿por qué sufría de enfermedades Timoteo? Siendo siervo, ¿no? Sin embargo, le dice, toma, que muchas veces se puede tomar ese versículo de otra manera, para medio abusar. Pero dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Quiere decir es que el Señor usa lo que le llamaríamos actualmente cultura preventiva en nuestra vida. Nos advierte de cosas. Y cuando ponemos atención, el Señor nos evita enfermarnos. No nos sana, no nos sana como quisiéramos que nos sanara. Porque tampoco podemos negar, hermano, que el Señor hace milagros. O sea, que de repente tú ves y alguien le crea un cáncer y de repente dices, ¿qué fue? La misericordia, fue ahorita te voy a decir un punto bien importante, pero humillarte a Dios. Eso es lo más importante cuando estás enfermo. El caso también podemos ver de Nehemías, ¿no? La forma en que lo sanó de la lepra. Nehemías, incrédulo, va, le dice, ¿sabe? Ve con Eliseo, ya, ni siquiera Eliseo lo atendió, ¿no? Naamán, perdón, yo estoy diciendo Naamán. Nehemías, ¿verdad? Dije, perdón. Ahí corríjanle, por favor. Naamán. Gracias, hermanos. Quería ver, estaban listos. Sí, claro, qué bueno. Entonces, Naamán se va y va a buscar a Eliseo. Eliseo ni siquiera lo atiende. Y y se mete a meter al río, ¿no? Y hasta se enoja, ¿no? Pues hay mejores ríos allá en mi rancho, ¿no? Y voy a ir a este río, ¿no? Pero obedece, ¿no? Y por consejo también de otro de sus ayudas, ¿no? Exacto. Y fue. A regañadientes, si quieres, pero sí lo hizo. Y sanó. O sea, el Señor tiene métodos, ¿no? Pero ¿qué operó ahí? La obediencia. Entonces, hermano, ¿qué hacer cuando estamos enfermos? Primero, hermano, humillarnos a Dios. Eso es lo más importante. Humillarnos a Dios. Entender que hay algo por lo cual estás enfermo. Y hay que buscar la causa. Pero no tú, sino a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo demuestre cuál es el problema. Porque las enfermedades se dan por muchas cosas, hermano. La gente luego le atribuye que al pecado, ¿no? Se ha de estar pecando y por eso está enfermo. O sea, hay muchas causas y por eso lo primero que tenemos que hacer es humillarnos a Dios. En un pasaje, no me acuerdo, pero dice que el rey primero oró y estuvo pidiéndole a Dios que lo sanara. Cuando no pasó esto, entonces ya recurrió a un médico. O sea, hay un proceso.
Pero lo primero que tenemos que hacer es humillarnos a Dios, hermano. Y cuando tú te humillas a Dios, entonces Dios te muestra cuál fue la causa de tu enfermedad. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué puede ser causa de la enfermedad? La desobediencia. ¿Puede caer el pecado? Sí. Pero también la desobediencia a instrucciones preventivas que nos da el Señor. Aunque nosotros sabemos que el reposo ahora es el Señor, sabemos que en el Levítico nos señala un día de reposo. Trabajarás 6 días y descansarás 1. Si hay algo que aprender, hermano, de los judíos, es su vida, porque sus costumbres o algunos hábitos que tenían eran buenos o son buenos. Entonces, ¿qué nos indica la palabra? Hay que descansar. Y a veces no descansamos. Y eso es un gran problema. A veces no dormimos bien. Estaba yo estudiando, por ejemplo, dicen que la restauración del cuerpo, de las células y todo, viene como de la 1 a las 4 de la mañana. Como que esa hora debe de ser... A lo mejor duermas poco, pero si tú duermes esas horas es cuando el cuerpo se restaura. Ahora, si tú trabajas 6 días, honestamente, pues tienes que descansar. ¿Y saben cuál es el problema, hermanos? Que cuestión de edad, los jóvenes no les pesa. O sea, lo hacen. Pero conforme vas avanzando, viene una factura que hay que pagar. ¿No? Entonces ya vienen limitaciones y dice, oye, ¿por qué estoy malo de eso? Ay, es que no obedeciste, pues. Ya estás grande. Hay cosas que conscientemente, hermano, ya no podemos hacer. Yo no sé qué día salí, ya no soy muy acostumbrado a salir. Salí y trabajé todo el día afuera y caminé mucho. Cuando regresé, venía sumamente cansado, cansado. Aparte yo creo que traía algún problemilla porque sí venía muy, muy cansado. De esas veces que apenas si puedes moverte, ¿no? Y yo dije, ¿qué está pasando? Y yo creo que lo que pasa es la falta de descanso. Hay que descansar. Amén. Ahora, dice Mateo, vamos a ver Mateo 6. Bueno, el reposo es Levítico 23:3, no, pues si lo estás anotando, pero ese ya lo leímos. Mateo 6:34. 6:34, ¿no? Ok. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Mira, hermano, hay una frase que pareciera rara, pero el preocuparte tanto por algo es pecado. Porque quiere decir que no estás confiando en Dios. O sea, mejor ocuparte, ¿no? Porque a veces estás preocupando de algo que luego a veces ni sucede. Pero mientras, en tu mente ya trabajó y ya te causó daño. Recordemos que la mente es el taller del diablo y hace que nos debilite. Un estrés, hermano, una ansiedad, todo eso emana de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Pudiera ser que dices, ¿cómo voy a confiar si todo esto me está pasando y me está pasando? Pues mira, hermano, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si de todos modos sucede algo, pues Dios va a tomar autoridad. Y es porque Dios, si tú, dice la palabra, a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Entonces, aun cuando pudiera parecer, ¿tú crees que una enfermedad, que te dé una enfermedad, puede ser algo bueno? Yo creo que sí. Porque hay que veces que de otra manera no entenderíamos. Mira, una hermanita estaba poniendo unas cortinas y se cayó. Eso provocó que lo tuvieran que llevar al doctor. O sea, la hermana estaba bien, ¿eh? Se cae y le llevan al doctor. Y cuando le llevan al doctor, le hacen una serie de exámenes y resulta que trae un tumor. Cuando le hacen el examen sale un tumor. Que fue detectado justo a tiempo,
Fue operada y ahí está la hermana. Si no hubiera pasado eso, al amor, esa enfermedad, el tumor se habría detectado hasta el último. Cuando estaba bebecito Karim, no estaba sanito y lo llevaste a vacunar y le dio calentura en la noche, tú mismo lo llevaste a que se enfermara, ¿no? Pero era necesario y era bueno para evitar que tuviera un contagio de la enfermedad que lo hayan vacunado, ¿no? Entonces, hermano, tenemos siempre que preocuparnos por saber por qué estamos enfermos. A lo mejor a veces no estamos haciendo lo correcto en nuestra alimentación. A veces no se toma la agua suficiente, por ejemplo, ¿no? A veces come demasiada grasa, a veces no estás comiendo a tu hora. Hay gente que no desayuna, sino come. Hay gente que no come y cena. Y la cena es lo más mortal, lo que más te hace daño. Porque alimentos más o menos debes de... Y no porque yo lo haga, sino porque hay que hacerlo. Pero el alimento sólido hasta las 6 de la tarde, hermano. Ya después ya termina siendo un problema. Y todo eso hay que tener cuidado. Y ahí caemos a un tema, bueno, lo voy a comentar, pero que estábamos platicando hace rato. Los doctores saben exactamente qué medicina darte para que arrepientas luego de otra. Te dan un medicamento que te va a curar algo y luego te afecta el riñón. Saben ellos que hay daños colaterales. A ese grado está el problema. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Lo que nos enseña la palabra. Hay que buscar los remedios naturales que Dios nos da. De verdad. Hay una frase que dice que el hombre es el depredador del propio hombre. Hay muchas cosas. Simplemente alimentos ya no hay sanos. Es bien difícil encontrar alimentos sanos. Por más que le busques. Pero en la medida que se pueda hay que hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Alice. ¿Qué dije? ¿Qué estaba leyendo? Proverbios 3:7, No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Entonces, hermano, hay cosas que a veces queremos decidir sin consultar a Dios. Hay que consultar a Dios, hermano. Hay que consultar a Dios. Y yo no pretendo decir que todos los médicos sean malos, ¿eh? Hay veces que tenemos que recurrir a los médicos. Dios mismo lo permite, ¿no? Hay medicinas buenas, claro que hay medicinas buenas, pero preocúpate por investigar, para ver qué estás tomando y si puedes evitarlo. Hay cirugías, la verdad, innecesarias y luego se abona la cirugía. Para una cirugía hay que estar completamente seguro que sí se necesita esa cirugía. Porque a veces no se necesita y con tal de cobrar y gastar y hacerte gastar, pues lo hacen, ¿no? Y todo eso es por no buscar de Dios. Tengo un familiar que, ¿cómo se les llama a los que tienen todas las enfermedades? O se creen, que creen que tienen todas las enfermedades. Más bien que creen, ¿no? Que creen. Ya se operó como 7 veces de la columna, ¿no? Y lógicamente no queda. A lo mejor no era necesaria ni la primera, pero empieza ya a intervenir tu cuerpo, pues lógicamente empieza a generarse más problemas, ¿no? Siempre que entra algo ajeno a tu cuerpo, el cuerpo lo rechaza o viene un problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que tener sabiduría y pedirle consejo primeramente a Dios. Amén. Ahora, el Señor nos habla de ayuno. El ayuno también es una forma de prevenir enfermedades. Cuidar también ciertos ayunos, ¿no? Digo, hacerlo con orden.
La alimentación, qué tipo de comida podemos comer, qué tipo de comida debemos desechar. También tenemos que tener cuidado. Y si se dan cuenta, todas esas son instrucciones que Dios le dio a su pueblo. Ahora están un poquito cambiadas y ahorita ya la misma palabra nos indica que podemos comer todo. Eso es cierto también. Tenemos una nueva dispensación respecto a la comida, ¿no? Pero te digo una cosa, hermano, si respetas ciertas cosas que hacían ellos, son bendición para nuestra vida. Entonces hay que estudiar qué es lo que se puede aplicar y hacerlo. No tomarlo como algo de pecado que dice, no sé, porque te vuelvo a repetir, la dispensación de la nueva dispensación de alimentación ya está, ¿no? ¿Podemos comer carne de puerco? Le dijo el Señor a Pedro, le pone el lienzo, animales, dice, mata y come, ¿no? Y le dice, Pedro, ¿cómo voy a comer animales impuros, no? No llames impuro a lo que yo ya purifiqué. Y si quieres fortalecer esa dispensación, no contamina lo que entra porque se va a la letrina, ¿no? Lo que contamina es lo que sale de la boca. Entonces, está bien fundamentado la nueva dispensación de alimentación, sí. Pero yo te aseguro que si seguimos ciertas cosas que ellos seguían, van a ser de bendición a nuestra vida. Amén. Ahora, hermano, la enfermedad también, ¿sabes qué produce? Fortalece nuestra fe. Porque el Señor obra, hermanos. Cuando tú oras, ¿se acuerdan cuando oramos en los tiempos de oración por alguien que está enfermo? Lógicamente el Señor obra, claro que sí. Pero yo lo que quiero dejar claro es que Él no se obligó a sanarnos. Dice una cantante, no aceptamos un no por respuesta. No estaban orando por un siervo, ¿no? Para no decir apellidos, creo que era Melgar, ¿no? Algo así. Y dice, no aceptamos un no por respuesta. Ándale pues. Ya partió. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para poder exigir algo a Dios, hermano? No somos nada. Sin Dios no somos nada. Dios es el que nos da la dignidad, Dios es el que nos da la capacidad de ser sus hijos. Entonces, hermano, no somos nadie para exigirle a Dios. Podemos implorarle a Dios, humillarnos, postrarnos, el Señor, sana a mi mamá, sana a mi papá. Y el Señor ve eso, porque te estás humillando. Y el que está enfermo se está humillando. Y por amor lo hace. Pero Él no tiene la obligación de nada, porque a eso no vino. Y no vino porque, y no lo hace porque es consecuencia de lo que pasó, porque en el Señor hay consecuencias, buenas o malas. No os engañéis de Dios, nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. No hay para dónde hacerse, hermano. Si tú estás viviendo mal el Evangelio, la consecuencia va a ser que no vas a ser salvo. Por mucho que tú te diga alguien o que tú te lo creas, no. No podemos estar engañando a la gente, hermano. Tenemos que decir la verdad. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven en el Espíritu y no en la carne. ¿Está claro, no? Tenemos que vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué hace? Fortalece nuestra fe. Y a veces hasta en su infinito amor, Dios nos ayuda, porque a veces estamos compartiendo a alguien, ¿no? Vamos a orar, hermano. Ahí sería un poquito platicar sobre el don de sanidad, ¿verdad? Que tanto opera, ¿no? Pero bueno, yo creo que más bien es la fe que se tiene. El general le dijo que su hija estaba enferma al señor, ¿no? ¿A su hijo? ¿Era su hijo? ¿Su soldado? No era su hijo. Su siervo. ¿Su siervo? Ok. Llegó y le dijo, está enfermo. Y dice, bueno, no es necesario que vayas, nomás dilo. Cuando checó exactamente a la hora que estaba ahí, fue cuando sanó. Esa es fe, hermano. Y la fe es creer que algo va a suceder cuando no hay evidencia. Si tú te vas a comprar un carro, pero tienes en tu cuenta de banco, pues
dinero, pues te lo compras, ¿no? Si hay evidencia. Pero cuando todo el mundo te dijo que ya no te vas a curar, que estás mal y que casi casi te, como diría la tucita, te están dando los santos olidos, y sin embargo no. Hace 3 años mi hermana estuvo muy enferma y nos estamos despidiendo ya todos de ella. Nos despedimos todos de ella. Ahí anda. Tenía parálisis total. Le entró una bacteria. Cuando subí yo a verla, medio platiqué con ella, pero nomás movía sus ojitos, ¿no? Y mi cuñado destrozado, ¿no? Y subí a verla y platiqué con ella y después ya llegó otro especialista. Y a mí, yo se lo dije, siento que fue de parte de Dios, le dije, vas a salir, no te preocupes. Todo Dios tiene algo para ti. Ya. Estuvo batallando, hermanos, porque fue tremendo. Y ahorita ya no está bien porque ya de por sí ya se hemodializa. Pero ahí está. 3 o 4 años tiene. Dios le está permitiendo todavía tener un tiempo. Cuando todo el mundo decía, o sea, todos los doctores dijeron que ya. La última palabra siempre la tiene el Señor. Amén. El otro punto que trae como consecuencia la enfermedad, hermano, te mantiene en equilibrio. Te hace ser humilde. Cuando no te pasa nada, te puedes volverte soberbio. El apóstol Pablo siempre estuvo en equilibrio. Y el aguijón era parte importante para que estuviera en equilibrio. Porque todo le salía bien, ¿no? Aparentemente. Porque tuvo muchas batallas, ¿no? Pero esa enfermedad la mantenía en equilibrio. Entonces en nuestra vida, hermano, si tú tuvieras todo, te aseguro que no estarías aquí. Aquel padre que le da todo a su hijo, todo, te digo una cosa, no lo ama. Porque si no, Dios nos daría todo. Porque no puedes negar que el amor más grande es de Dios hacia nosotros. Y no nos da todo, ¿o sí? ¿Y sabes por qué no nos da? Porque nos ama. Porque si no nos pasaría lo que la mujer que les dije, gana el primer lugar, gana la medalla, ¿y luego qué? Ya no desearías nada. ¿Saben por qué hay tanto homosexualismo en el ambiente artístico? Porque tienen todo. Hombres que tienen a las mujeres más hermosas y todo, y de repente dices, ¿qué ole? Hombres poderosos que eran poderosos, ahorita ya están. En cuanto empieza a haber dinero, se empieza a disfuncionar la familia, ¿no? Por ejemplo, una familia bien, empieza a haber más dinero, el hombre tiene dinero, el dinero como que atrae amigos, atrae muchas cosas y que te aleja de la familia, ¿no? Entonces también eso es porque Dios lo permite. Y el último motivo, hermano, pues sería la alimentación, ¿no? Ya lo tocamos. Amén. Entonces, hermanos, de lo que podemos deducir de esto es, número uno, el Señor no tiene ninguna obligación de sanar tus enfermedades. Lo hace por amor y por misericordia. Pero Él vino a darnos salvación. Ese es el objetivo. Amén. Y lo cumple cabalmente. Si algo falla, somos nosotros. Yo siempre digo, si las cosas salen bien es Dios. Si salen mal, pues es mi culpa. ¿No? Entonces, hermanos, tenemos que entender. Ahora, la misericordia y la soberanía es un plan de Dios. Él sabe cuándo aplica misericordia y eso implica o va implícito en la soberanía de Dios. ¿Por qué lo sanó a él y a mí no? Porque hay tanta gente delincuente y todo que no le pasa nada y ves que una gente buena que estaba ahí en el parque al amor leyendo algo y le llegó un balazo y se murió? Era un plan de Dios. ¿Por qué, hermano? Hay cosas que a veces no sabemos explicar. Hay un libro que dice que cuando lo que Dios hace no tiene explicación. Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué si mi mamá era tan buena, por qué no vive más tiempo? Seguramente mi mamá ya está en un mejor lugar. Todos tenemos un propósito aquí en la tierra.
¿Sí estamos de acuerdo? Cuando lo cumplas, el Señor te va a llamar. Si estás en el Señor, ¿verdad? Sansón cumplió su objetivo, malamente, ¿verdad? Pero lo cumplió. Mira, hermanos, ahora sí que, como decíamos, me voy a ministrar con ustedes, pero hace algunos años yo sentía como que yo ya estaba viviendo horas extras, ¿no? Estuve un poquito enfermo. Pero aparte, yo creo que había desánimo, alguna cosa así. Y estaba yo en eso. Pero un día orando, me hizo sentir el Señor en mi pensamiento que todavía había cosas que hacer. Y lo sentí, hermano, literal. Y me emociona cuando lo digo porque de verdad lo sentí. Dijo, todavía hay cosas que hacer. Y aún más tengo una promesa que voy a terminar bien. No sé a qué se refiere el Señor bien, ¿verdad? Pero bien. A lo mejor bien enfermo. No, no, hermano, pero te digo una cosa, yo ya entendí y yo para nada te hablo de eso porque incluso yo pudiera decirse que he entendido el proceso, ¿no? De morir. Como que ya lo tomo con cierta naturalidad. Por eso luego a veces dice que soy medio sensible, pero créeme lo que no sé, yo creo que todos tenemos un tiempo y por eso creo que es importante mientras estemos en esta tierra disfrutarla, hermano. Vivir cada momento de nuestra vida como si fuera el último, aprovecharlo, pero no con afán ni con desesperación, sino darle su tiempo. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y pone una listota, ¿va? De reír, de llorar, de aventar piedras, de matar piedras. Bueno, no de matar piedras, ¿no? De lanzar piedras. Vamos a matar las piedras. Bueno. Ok. Entonces, hermano, esa es la sanidad del cuerpo. Ahora, a veces es preferible estar enfermo del cuerpo y no del espíritu, porque es otro problema. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo? Que a veces hay mitómanos cristianos que creen estar bien y no están bien. Por eso el apóstol Pablo hace mucho énfasis, examínate a ti mismo. Dice, no juzgues para no ser juzgado, con la vara que mides serás medido, pero sí, tú examínate. Si a veces tenemos la costumbre de juzgar a alguien, no lo hagas, mejor examínate. Ahora, no juzgar. Hay una diferencia muy grande entre juzgar y examinar. Juzgar es condenar. Por eso dice la palabra, no juzgues para no ser juzgado. No condenes para no ser condenado. Pero examinar sí se vale, porque dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. También la palabra dice, el que es espiritual, dice todo lo juzga, pero la raíz debe decir examinar. El que es espiritual, todo lo examina. No todo lo condenas, todo lo examinas. ¿Amén? Ok, entonces mira, vamos a ver Romanos. Romanos 8. 8, vamos a leer del 1 al 14. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está marcando claramente, ¿verdad? Hay un requisito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Aquí tengo algunas anotaciones. Se cumplió en Cristo y gracias a Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y sí que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Es delicado esto, hermano. Porque tenemos que examinarnos. ¿Realmente el Espíritu de Cristo mora en nosotros? ¿El Espíritu de Dios está en nosotros? Porque nosotros estamos en ese entendimiento. Pero ¿qué rige tu vida? Si tú tienes ligereza para hacer algo que no es agradable a Dios, hermano, el Espíritu no está rigiendo tu vida. Si tú sigues haciendo lo mismo que hacías antes de conocer de Dios, el Espíritu no está rigiendo tu vida y hay una enfermedad ahí. Una enfermedad espiritual que no se detecta tan fácilmente. Sí se detecta cuando tienes una verdadera comunión con Dios, te examinas a ti mismo, le preguntas a Dios y te atrevas como el salmista, ¿va? Dice, Señor, examina mi corazón, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cuántas veces te has atrevido tú o yo a decirle a Dios, Señor, examíname, examina mi corazón? ¿Sabes qué pasa? Es como cuando no vamos al médico. A veces no vamos al médico porque tenemos miedo que nos diga que tenemos cierta enfermedad. Porque lo más seguro es que nos va a decir eso. Y mejor no vas. Y es lo mismo con Dios, hermano. A veces no nos acercamos a Dios porque no nos sentimos a veces dignos o a veces tenemos temor de que realmente Dios nos confronte con el pecado. Cada uno de nosotros, hermano, hay un área que no le hemos entregado a Dios, una o varias. Te lo aseguro. Como un profeta que dijo, aquí hay pecado, ¿no? Dijo a la iglesia, aquí hay pecado. Pues claro que hay pecado. En diferentes áreas, hermano, pero hay que ser honestos. Porque si no, podemos estar enfermos y esa enfermedad nos va a llevar, esa enfermedad nos lleva a la muerte física, nos lleva al infierno. Para que te lo diga en pocas palabras. Y si no tenemos cuidado, vamos en el trayecto, hermano, y cuando vayamos a entrar a donde creemos que vamos a entrar, oh, decepción. No estás en la lista. Tremendo, ¿no? Mejor examinarnos cómo estamos viviendo, qué tanto estamos viviendo en el Espíritu. Te voy a hacer una pregunta y nomás piensa la respuesta. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Mira, me voy a atrever a decirte algo. Si tú dices que Dios, yo te voy a decir que no. Y eso es grave. Eso es muy grave. Quiere decir que hay una enfermedad en nuestra vida. Algo está. Algo nos está estorbando para estar con Dios. Las cosas del mundo, no sé, hermano, es que la idolatría a veces ubicada no va a ser una imagen, ¿no? Puedes tener idolatría por un deporte, puedes tener idolatría por una afición, puedes tener idolatría por algo, un objeto, por tu casa. ¿Te digo algo más tremendo? Por tus hijos, por tu esposa. No puedes amar más a nadie, primero a Dios. A nadie. Y si estás haciéndolo, hay que corregirlo. Pedirle a Dios que te dé la capacidad. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que tú tengas que estar... Tenemos que entender eso, hermanos. Todo tiene... Dice, fíjate, dice,
El que no aborrezca padre y madre. Es importante entender la raíz. Aborrecer no es despreciar. Si utilizamos la palabra tal como está, nos lleva a algo difícil, ¿no? ¿Cómo que voy a despreciar a mi madre, a mi padre, no? ¿Sabes qué significa aborrecer? Dejar en segundo término. Eso es lo que significa. Entonces no te está diciendo el Señor, deja padre y madre, no. Te está diciendo, déjalo en segundo término. Primero es Dios. Pero ahí hay algo bien hermoso, hermano, porque mismo Dios te dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces el Señor te manda a amar a tus semejantes. O sea, como que está la solución ahí, ¿no? Pero entonces, hermanos, es importante. ¿Íbamos en qué versículo? Ok. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿No? Recordemos que habla de muerte y vida espiritual. No estamos hablando de muerte física. Ajá. Porque todos los que son guiados, esta parte es importante, hermanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces ahí vale la pena preguntarnos realmente quién rige nuestra vida, ¿no? ¿Realmente consultamos a Dios? ¿Realmente estamos viviendo conforme al Espíritu o estamos viviendo conforme a la carne? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no puedes engañar, hermano. El Espíritu es el que da testimonio verdaderamente si eres hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Así dice, ¿no? Cuando subes el elevador. O sea, si todos vamos a caber en el cielo, ¿eh? ¿Cómo no vamos a caber aquí? Ándale pues. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y ahí te habla de lo que nos pasa en esta tierra. Fíjate, está interesante este. Pues no tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nada de lo que te pase aquí, por muy trágico que sea, hermano, nada es comparable con la presencia de Dios, con lo que nos espera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén. Hermano, tenemos que examinarnos cómo estamos viviendo. Realmente entender. Y una pregunta sería buena, ¿por qué amas a Dios? Y contestarla honestamente, ¿verdad? ¿Por qué amamos a Dios? Y la respuesta debería ser sencilla. ¿Sabes qué es? Porque es Dios. Porque no, pues porque esto. Porque es Dios y Él nos dio todo. Todo lo que tenemos nos lo dio Él. Todo, absolutamente todo, hermano, todo. Amén. Entonces, ¿tenemos que cuidar nuestra salud espiritual en la iglesia? Claro que sí. Y si tenemos que estarnos regañando cada rato, nos estamos regañando. Porque hay que estarnos corrigiendo. Porque al hijo que se ama, se disciplina. Porque no estamos como para andar nada más dando golpecitos así en la espalda. ¿Eh? No, hermano, cuando se hace algo mal hay que decirlo.
y hacerlo y cambiar. Y no por juzgar, nadie de nosotros tiene derecho de juzgar al otro. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para ayudarnos, para entendernos y para orar por nosotros. Que Dios nos fortalezca. Amén. Y entender todo eso y que nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad del cuerpo, hermanos, depende mucho de la obediencia y de muchas cosas. Ya lo platicamos, ¿no? Si tenemos cuidado, va a ser. Y cuando pidámosle a Dios, hermano, pidamos misericordia. A veces nos atrevemos malamente a ir al hospital y decirle, no, hermano, ahorita voy a orar y va a ver que... No, hermano, es la voluntad de Dios. No es tu deseo. Hay veces que las personas ya van a partir. A veces Dios te da el discernimiento para saber cuándo alguien ya va a partir. Ese es un don bien especial. Pero hay gente que se atreve a decir, no, va a estar bien, y va a estar bien. Es la voluntad de Dios, hermano. Amén. Y a veces nuestro cuerpo está muy deteriorado. Todos nos vamos todos vamos a irnos. Aquí estamos de paso. Todos nos vamos a ir, hermano, en algún momento. Es que no te agobies. Unos antes, otros después. Había una hermanita que cuando comía tenía siempre su tenedor. Y luego le decían, ¿para qué es esto, hermana? Dice, es para el postre, es lo mejor, es lo mejor. Y siempre decía eso, ¿no? Y el día que partió, en su féretro, en su caja, traía un tenedor. Y le preguntaban a otro, oye, ¿por qué traía un tenedor? Es que ella siempre decía que venía lo mejor. Hermano, no sé si te sirva esto, a mí me sirve mucho. Pero cuando nos vayamos, vamos a ir a un lugar mejor. Amén. Siempre y cuando hagamos lo mejor aquí. El niño le dijo a su mamá, mamá, es que tengo miedo de morirme. ¿Qué pasa cuando te mueres? Y la mamá, buscando una explicación, le dice, pues mira, es como cuando tú te duermes en el sillón. Te quedas dormido y luego tú te duermes, viene tu papá, te levanta y te lleva a la cama. Y cuando tú te despiertas ya estás en la cama, ya estás en un mejor lugar. Entonces morirse, sí. Dios va a venir a levantarte y te va a llevar a su presencia y vas a estar en un mejor lugar. Pudiera parecer muy simple, te digo una cosa, me llena mucho eso. El saber que vas a un mejor lugar. Pero todo tiene un esfuerzo. Ya tenemos la promesa, lo único que hay que hacer es mantenerla. ¿No? Examinarnos cómo estamos viviendo, hermanos. Eso es muy importante. No podemos hacer las cosas nada más por hacerlas. Tenemos que tener entendimiento por qué hacemos las cosas. De todo. Hay 2 episodios donde el Señor le dice golpea la roca. Ese Meriba, ¿no? Algo así el lugar, ¿no? Ok. Pero le dice una vez sí le dijo golpea la roca. Y golpeó la roca. Y salió el agua. La segunda vez le dijo háblale a la roca. Pudiera parecer que era casi la misma instrucción. Pero te digo una cosa, no puso atención. Moisés no puso atención, sino que volvía a golpear la roca. Y eso fue la causa por la cual no entró a la tierra prometida, ¿no? ¿Sí es así? Pongamos atención, hermanos. Cuando el Señor nos llame a algo, hay que hacerlo. Pero si se vuelve a presentar esa misma situación, no creas que es ya algo trazado, ¿no? Vas al manual y toca esto, no. Habla de Dios, busca de Dios y a Dios te determinará qué hacer, ¿no? El Señor tiene una infinidad de métodos para bendecirnos, hermano. A veces tú crees que va a ser solamente por un dinero que va a salir de este asunto y de repente sale de otra cosa, ¿no? O simplemente las cosas arreglan de otra manera. Hay que estar pendiente nada más. Tener una verdadera comunión con Dios. Amén. Y hermano, en la sanidad del alma pues va implícito todo. Pues ahí están nuestras emociones, están los sentimientos. Si nosotros tenemos un cuidado en nuestra salud espiritual, te aseguro que nuestra salud en nuestra alma va a estar bien. Y como consecuencia la física. Ahora eso no quiere decir que no nos enfermemos. Claro que nos vamos a estar enfermando.
Pero hay que tomarlo como algo que es voluntad de Dios, con algún propósito. ¿Qué dijimos? Humillarnos, preguntarle por qué y evitar eso. Ser estrictos, hermano. Hay que ser disciplinados. Como hijos de Dios hay que ser disciplinados. Porque la disciplina es importante, hermano, es importante. Y parte de la disciplina es obedecer a Dios, ¿no? Lo que no se hace, no se hace, no está bien eso. Le busques por donde le busques, ¿no? Que buscas ponerle ahí adornito para que pase, no, eso no está bien y punto. ¿Amén? Bueno, ok. Es que hay otro tema que es el de reconciliación. Sí, lo vamos a ver. Juan 1. Juan 1, versículo 1, 11 y 14. Amén. Bueno, ya está. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego vamos al 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No? Entonces dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A contrario sensu, como diríamos en derecho, si no reconoces a Cristo como tu Salvador, no puedes ser considerado hijo de Dios, ¿no? Ahora, dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿En qué momento nosotros entramos a esa identidad? En el momento en que hay un nuevo nacimiento en nuestra vida. En el momento que somos regenerados a través de ¿qué? Del bautismo en el Señor. ¿Amén? Entonces ya tenemos ahora sí, es algo, el Nicodemo nunca lo entendió, se lo explicó, Nicodemo no lo entendió, y nos podemos decir, ¿cómo no va a entender Nicodemo? Nosotros no lo hubiéramos entendido tampoco, pero así lo entendemos. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo dice el canto? Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ¿qué va a decir? He nacido otra vez. Y luego podemos seguirle, ¿no? Más que vencedor. Más que vencedor. ¿Sabes por qué somos más que vencedores? Porque no vencimos nosotros, el que venció es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en esa naturaleza estamos. Y entonces el Señor vino a algo a nuestra vida. Dijimos a salvarnos, ¿verdad? Pero dentro de lo que estudiamos en algún tiempo, la ira de Dios iba a caer sobre nosotros o puede caer sobre alguien que no está en Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino a reconciliarnos con Dios. Eso es lo que vino a hacer. Mira, vamos a ver 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén.
Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? En el Antiguo Testamento se sacrificaban animalitos, pero solamente se cubría el pecado. Dice la palabra que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, estaba preparado para el gran holocausto, el gran sacrificio de nuestro Señor, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Señor, con Dios. Amén. Pero ahora mira más allá, ahora, no solamente eso, ahora tenemos una gran comisión tú y yo. Cuando compartimos la palabra, estamos siendo instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que se haga eso efectivo en la vida de otros. Cuando le compartimos la palabra a alguien, lo estamos llevando hacia la salvación. Somos solamente instrumentos de Dios. Todo lo que hacemos bien en el Señor, hermano, es porque Dios lo permite. Amén. Y es para honra y gloria de Él. En ningún momento es por nosotros, ¿no? Nuestra capacidad, no. Es Dios, es Dios. Y entonces dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. ¿Amén? Entonces hay una misión como iglesia, sí. Somos embajadores para poder ser instrumentos y que la gente entienda que Dios, a través de nuestro Jesucristo, quiere que se reconcilien con ellos. Tú y yo ya fuimos reconciliados, porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y somos hijos de Dios. ¿Amén? Ok. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ya? Ok. Hay un punto que es importante, el de restauración, pero bueno, nomás de rápido. Voy a poner un ejemplo de restauración y creo que es importante. Cuando el Señor se acerca a Pedro, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y él le dice el Señor, ¿me ágape? O sea, ¿me amas en el amor de Dios? Y él le dice, te filius, ¿no? Y él le contesta, y le contesta 3 veces. El hecho de que se lo esté contestando no es que lo esté confrontando, no es que quiera acusarlo, sino quiere confrontarlo para que realmente Pedro viera o sintiera y fuera sincero cómo estaba amando a Dios. Suponte que Dios te pregunte a ti, ¿me amas, Juan? ¿Me amas, Emily? ¿Qué le contestaríamos? ¿Entendiendo la dimensión de la palabra amar? Porque dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces tú y yo podríamos contestarle, sí te amo, Señor. O haríamos lo que hace Pedro, ¿no? Te quiero, Señor. Sí te quiero, pero sin compromiso tanto, ¿no? Tómalo, hermano, como un llamado. Un llamado de parte de Dios. Para que nos examinemos. Dijo el otro. Verdaderamente estamos amando a Dios. Y si podemos contarle, sí te amo, Señor. Y lo que el Señor hace es confrontarnos para ver que realmente amemos al Señor. Que no sea nada más para aliviar nuestra conciencia, que no sea nada más para sentirnos tranquilos. No, hermano, que sea porque en tu corazón realmente el que habita en primer lugar es Dios. El que llena tu corazón es Dios. ¿Dios te permite meter en el corazón a otras personas? Sí, pero el corazón es de Dios, hermano. Decía un pastor, si quieres amar a alguien, ámalo con el riñón o con el intestino, alguna cosa así, ¿no? Pero el corazón, hermanos, el corazón es de Dios. Y mismo Dios te va a permitir amar a los demás. ¿Amén? Ok. Vamos a ver algo. Ya terminamos casi, ¿eh? Romanos 8:38, por favor. Ahí voy ya. Es que tengo que hacerlo con una mano. 8:38. Ok. Ahí voy. Esto debería ser algo que deberíamos ser capaces de decirlo con todo nuestro corazón. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso, hermano, deberíamos de decirlo de manera hasta natural, ¿no? Pero te aseguro que si lo analizas, no está tan fácil sostenerlo con tu vida. O sea, lo podemos decir, pero ¿qué tanto lo podemos sostener con nuestra vida? Amén. Entonces dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si de Dios dependiera, hermano, se cumplía cabalmente esto. Pero hay una parte que tiene que dar Dios, ya nos los dio. Ahora de ti y de mí depende que se cumpla en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a